buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Colectivo Burbuja. Bienvenidos a una nueva edición de Radioactividad. Hoy dedicamos el programa en especial a un par de oyentes en especial, a los que se conectan por el saltodiario.com, en donde también estamos publicando ahora los podcasts, y también a la gente en Galicia, del tema por los incendios, y que, ¿por qué no?, en Irlanda también, que tenemos allá a Oriol, ahora nos contará también cómo va esas dos zonas donde está la gente sufriendo más. Pero bueno, también saludamos, como no, a la gente que se conecta en colectivoburbuja.org y en iVoox o iVoox. Hoy tenemos, como he adelantado, con nosotros a Oriol de la Dehesa. ¿Qué tal, Oriol? Hola, ¿qué tal? Y también está Juan Carlos Barba. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues sí, tenemos hoy tres temas. Como he dicho, hablaremos de los incendios de Galicia y nos preguntaremos por las causas, si es todo el eucalipto, si también hay algo de marca España en todo esto. Además hablaremos del tema de la Ofelia. Ya hemos dedicado programas este año a huracanes, el Irma, destrozó Barbuda y alguna otra cosa, también en el Pacífico, Harvey creo que se llamaba, ya no hay muchos nombres. Y seguimos, y parece que la Ofelia tiene además, es especial, y que tiene alguna cosa. Ya nos preguntaremos qué relación hay con el cambio climático, aunque estas cosas luego nunca están evidentemente tan claras. Y por último trataremos también el tema de las bacterias resistentes. Parece que hay los antibióticos cada vez son más resistentes, eso ya lo sabíamos, pero que hay nuevas noticias y que está la comunidad científica en el ámbito sanitario pues bastante asustada. Veremos las consecuencias de todo esto. Así que vamos a empezar con el Ofelia. Como tenemos de primera mano a Oriol en Irlanda, donde tengo entendido que ha habido hasta muertos, ahora nos contará cómo se ha vivido allí, cuál ha sido el balance, además de hacer un análisis. Oriol, cuando quieras. Pues sí, el Ofelia, lo he tenido que vivir en primera persona, ha sido una experiencia interesante, aunque yo estaba en Dublín, como sabéis, y el Ofelia ha golpeado fuerte, sobre todo en la zona oeste del país, aunque nosotros lo hemos vivido, ¿no? Es un huracán o antiguo huracán porque ha ido perdiendo fuerza, que no ha seguido la ruta habitual, sino que se ha virado para el este y ha llegado a Irlanda y a Escocia, ¿no? Ya en forma de tormenta, bueno, no se le puede llamar tropical porque no, desde luego en los trópicos no estamos. Pero en forma de, no sé cómo le llaman, le han llamado la tormenta Ofelia o huracán porque, bueno, estaba ahí justo en el límite entre una cosa y la otra, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante. Lo que es el país ha respondido excepcionalmente bien y el gobierno, la verdad hay que decirlo, se montó un gabinete de emergencia, estaba todo muy estudiado por dónde iba a pasar, etcétera, ¿no? En este gabinete de emergencia, pues se reúnen todas las agencias, se han reunido todas las agencias implicadas, ¿no?, del gobierno para dar un mensaje vertical, único y inequívoco, ¿no? Y para controlar, para facilitar el flujo de información de lo que estaba pasando, ¿no? De cómo iba a pasar, ¿no? Entonces, mi experiencia personal, ¿no? A las 10 de la noche el domingo llega un email, lo que pasa que yo no tuve tiempo, no lo leí, llega un email de la empresa siguiendo la recomendación del gobierno, mandando a todo el mundo a quedarse en casa y teletrabajar si era posible o directamente no ir al trabajo, ¿no? Y evitar los desplazamientos, ¿no? Y en esto fueron muy categóricos, ¿no? Que lo importante eran las vidas humanas, ¿no? Y que no pues bueno, no se debía arriesgar, y en esto estuvieron insistiendo todo el día, ¿no? Entonces cuando yo llego el lunes por la mañana al trabajo, pues bueno, el transporte público funcionaba, sabemos, el huracán va a tocar Dublín, se va a acercar el apogeo entre las 2 y las 4 de la tarde, volveros todos a casa, nos mandaron a todos a casa. El transporte público empezó un cierre paulatino y de ahí siguió pues trenes, autobuses, aviones, todo parado. Se paró todo, se siguió, había información en tiempo real, ¿no? Muy clara, ¿no? De qué es lo que estaba sucediendo.
en todo momento, ¿no? Podías ver en tiempo real dónde se estaban ocurriendo los apagones. Se explicó muy claramente al que tenga un apagón, la luz no se la espera, no la espere en 24 horas, porque nuestros operarios no van a trabajar en estas condiciones. Es arriesgado. Algunos sitios puede que tarden 10 días, hasta 10 días en recuperar la electricidad, ¿no? Entonces, casi un 10% bueno, un 10%, 330.000 personas se quedaron sin luz. Fallecieron 3 personas por no seguir las recomendaciones del gobierno, es decir, se pusieron a conducir y los árboles se caían y bueno, pues las 3 personas fallecidas pues fueron por exactamente la misma causa, salir de casa. Hubo reprimendas, ¿no? A gente que estaba haciendo turismo de huracán, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Bueno, y entonces hubo reprimendas por parte del departamento de emergencia, ¿no? De esta gabinete de crisis que se crea, ¿no? Para pidiendo a la gente esténse en sus casas, no salgan, teletrabajen o no vayan a trabajar. Todas las empresas más o menos cerraron. Yo, pues bueno, esto no lo había visto, pero cerró todo, se paró todo y bueno, pasó el huracán, ha habido graves desperfectos especialmente en el oeste, en Dublín, pues bueno, había ahí creo que he compartido por Twitter algún vídeo en algún aterrizaje de aviones, ¿no? Que las pasaron, digamos, canutas, ¿no? Pero se cancelaron 130 vuelos y también hubo cancelaciones ese mismo día, que lo hablaremos más tarde, relacionadas con el humo de los incendios en España, ¿no? También hubo aviones y había un poco de confusión si era por el Ofelia o por había olor a humo en los aviones, ¿no? En algún que otro avión y aterrizando de emergencia. Bueno, el caso es que en Irlanda, pues la experiencia pues ha sido, como ya vengo diciendo, el cambio climático, los gobiernos realmente, incluido el irlandés, no se quieren mojar de verdad en atajarlo. Estas situaciones cada vez van a peor. Hemos tenido un octubre verdaderamente cálido. Bueno, pues todo esto está influyendo en la climatología, ¿no? Este fin de semana nos viene otra que se llama la tormenta Brian, ¿no? Es más flojita. Esta vez no es una alerta roja de temporal, pero es una alerta amarilla en todo el país. Tenemos este tipo de alertas, ¿no? Y bueno, se informa a la población, etcétera, ¿no? Lo que hemos, el cerrar el país es una alerta roja, ¿no? Que es lo que tuvimos, ¿no? Una alerta roja ¿Cuánto duró, y Oriol? ¿Perdona? pues ¿Cuánto? prácticamente 24 horas. En el caso del este, como Dublín, abrió todo a las 7 de la tarde, más o menos, se recuperó todo, transporte, aviones, etcétera, pues bueno, había rachas muy fuertes puede ser que más de 50 kilómetros por hora, ¿no? Y viento así en general muy fuerte. Cuando a la mañana siguiente pues pude ver, pues había algunos que otros árboles caídos, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue fuerte, pero no lo del oeste, ¿no? En el oeste pues había salido arrancados tejados, bueno, árboles por todos lados. Los árboles son más grandes que en España en general. Y bueno, pues que se te caiga un árbol de aquí en el coche, pues no es de extrañar, no me extraña en nada que hayan fallecido esas 3 personas, porque los árboles de aquí son bastante imponentes, ¿no? Eh, y bueno, pero en general ha ido bien, ¿no? Y esto es lo que quiero también remarcar, ¿no? Y es la importante lección y que tendremos que seguir aprendiendo. Los países se tienen que preparar para esto, ¿vale? Cuando no se está haciendo nada con el cambio climático, pero no solo hay que hacer algo para mitigarlo, sino también ya hay que prepararse para el impacto, digamos, ¿eh? Y el impacto es, pues, estos fenómenos de climatológicos extremos. En un futuro más adelante estaremos hablando de seguridad alimentaria, de crisis de refugiados habituales. Todo este tipo de cosas, los gobiernos se tienen que ir preparando con estos gabinetes de crisis y tienen que saber cada uno lo que tiene que hacer.
Y entonces, gracias a que ahora por la tecnología y que ha habido otras experiencias, ¿no? Hubo una mala experiencia en Irlanda en 2010, ¿no? Descoordinación, etcétera, ¿no? Aquello fue un caos, ¿no? Y esta vez, pues han intentado, se aprendió de aquello, ¿no? Y esta vez se ha intentado hacer mejor. Y imagino que la siguiente, pues todavía espero que se mejore, ¿no? Porque esto es muy importante. Esto es muy importante para ponerse en marcha otra vez rápidamente, para que cada uno sepa cuál es su lugar, para que cada uno sepa actuar. Todo esto es muy importante y en el futuro, pues los retos serán incluso mayores, ¿no? Me vienen 1 millón de refugiados, ¿qué hago con ellos? ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es una cosa que los gobiernos no están teniendo en cuenta. Y bueno, paso la palabra porque creo que ya he No, hablado mucho. súper interesante, la verdad, esa primera mano y eso último que decías. Me recuerda un libro que me estoy leyendo que tengo un poco aparcado, no sé si lo conocéis, un día podemos dedicarle un programa, se llama Cambio Climático S.A. y habla de cómo el poder militar y el corporativo sí que se están preparando, pero claro, cada uno, pues bueno, con las lógicas que le pertenecen. El militar es la gestión de las posibles problemas de desorden público que pueda haber y todas las corporaciones pues viendo dónde se puede hacer negocio y la verdad es que tiene testimonios del Departamento de Defensa, informes que son públicos del Pentágono y bueno, y de la Shell, de la petrolera esta holandesa y bueno, un montón de cosas que dan realmente miedo, porque son de hace años y dicen, no, esto va a pasar así, va a haber tales migraciones, va a haber que crear este tipo de barreras, porque va a haber revueltas importantes, porque claro, la cosa se podría poner dura, ¿no? Como tú dices, entonces es muy importante eso que dices de que a nivel político las corporaciones tienen que tomárselo en serio y no marear la perdiz. Pero bueno, sí, vamos a ver si Juan Carlos quiere añadir algo. Es verdad que he encontrado la palabra que decía Soriol antes, que la llaman tormenta post-tropical, que suena un poco simpático, la verdad, porque no es tropical, post-tropical. Así que Juan Carlos, no sé, ha tocado muchos temas Oriol. ¿Por cuál quieres empezar? Bueno, a mí sobre todo me gustaría tocar un poquito el tema de si es más o menos raro que llegue una tormenta de este tipo a Irlanda, al Reino Unido, vamos, a las islas británicas. Y bueno, hay que decir que sí, que es una cosa rara, ¿eh? Pero que he estado documentándome un poquito y aunque sí que es cierto que desde que hay medidas homogéneas de satélite, pues no había pasado, pero sí que hay antecedentes lo suficientemente documentados como para suponer o para estar relativamente seguros de que ha pasado más veces en el pasado. De hecho, en 1961 tenemos algo que una depresión llegó a Irlanda y al Reino Unido, que fue el huracán, el post-huracán Debbie, la tormenta post-tropical Debbie, pues se formó como un huracán en las costas de África y llevó una trayectoria muy similar a a Ofelia, y sin embargo fue todavía más fuerte que Ofelia. Es decir, que también hay que ponerlo en perspectiva. Y luego también hubo otro, que fue la tormenta post-tropical Fed en 1966, que ese sí que no llegó tan al este como Debbie y como Ofelia, y que fue también, pero que siguió una trayectoria también bastante similar. Se desvió unos 150 kilómetros o así hacia el oeste y no causó estos problemas que hubo. Pero lo que sí que está claro es que Debbie fue bastante peor, que Ofelia. Entonces hay que ponerlo un poquito en perspectiva, ¿eh? Es decir, Sí, que son ha sido la peor en 50 años desde el Debbie, efectivamente, pero para apuntarte, ¿os acordáis del Delta que llegó a Canarias? Ese también se dio la sí, vuelta sí, 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 y fue no hacia arriba, pero sí que llegó a Canarias. claro. Pues, Entonces, bueno, lo problemático de todo esto no es que el cambio climático, yo creo que lo debemos entender, que es algo evidente el cambio climático, pero hay que entenderlo como una situación en la cual los fenómenos extremos pues son cada vez más frecuentes. Entonces, en cuanto a tema de formación, intensidad de huracanes, pues todavía no está demasiado comprobado si realmente esto está ocurriendo o no. O sea, los modelos nos dicen que va a ocurrir, pero el hecho de que pase lo que ha pasado este año, que ha habido huracanes, como hemos visto, que han arrasado Puerto Rico, que han entrado
en Estados Unidos y también han causado numerosos daños, que han pasado por Cuba, han causado muchos daños materiales, también ha habido más daños en el Caribe, o como esta tormenta posttropical que ha pasado por las Islas Británicas y también ha causado muchos daños, pues no es suficiente evidencia a nivel científico de que esto se está realmente produciendo como dicen los modelos. Es muy probable que sí, que pueda ser el principio de esto, pero hacen falta más datos. Sí, eso ya para ponerlo un poquito en perspectiva. De lo que no cabe ninguna duda, por ejemplo, es de que el calentamiento global, pues ese sí está ocurriendo. Por ejemplo, o sea, son cosas diferentes. El calentamiento global sí que tenemos ya evidencias de que está ocurriendo. También hay evidencias bastante sólidas, no tanto como de que está ocurriendo el calentamiento global, de que está causado por el forzamiento antropogénico, o sea, por el aumento de los gases invernadero, porque hemos tenido en el pasado también cambios climáticos rápidos en los que no ha intervenido el hombre o ha intervenido muy poco, sobre todo los calentamientos han sido mucho más rápidos que los enfriamientos. Entonces, por eso tenemos que andar con precaución. Ya que tenemos la causa aparente, que los modelos nos están diciendo que va a causar este calentamiento, que es el aumento de gases invernadero, y tenemos el calentamiento de una forma simultánea, pues desde luego lo lógico es pensar que está ocurriendo por eso, pero necesitamos todavía para tener un nivel de certeza absoluto, pues que pase un poquito más de tiempo. Pero desde luego, ahora mismo el nivel de certeza es casi absoluto, de que está causado por causas humanas. O sea, ya hay muy, muy poquito margen de duda, de que hay calentamiento, pues ese ya sí, ese ya es evidente que ya se sale de cualquier tipo de variabilidad normal que haya habido en los últimos siglos. O sea, que ahí sí que tenemos y dentro de toda esta problemática que tenemos, que ahora hablaremos más adelante, pues es donde hay que meter también la gravedad de los incendios que ha habido pues en Portugal o en Galicia, ¿no? durante estos días pasados. Pero bueno, que ahí entran muchos más datos y hablaremos ahora de eso, pero que simplemente quería poner un poquito la nota más técnica de que tampoco hay que alarmar demasiado respecto a que estos sean ya unos fenómenos que nos vayan a causar una problemática como la de las películas estas catastrofistas americanas, ¿no? Que todavía no estamos ahí, que es probable que pueda ser el principio de una situación realmente grave a nivel de que lleguen pues fenómenos extremos de vientos, sobre todo, o de lluvias extremas y que sean cada vez más frecuentes, pero que todavía es pronto para estar seguros de que esto sea el principio de una situación así. Lo mismo aunque los modelos nos digan que va a pasar, pues puede o bien retrasarse mucho o bien tardar, no ser tan grave como nos están diciendo los modelos. O sea que bueno, vamos a hacer todavía un poquito de precaución. Sí, no, de hecho había buscado alguna cosa técnica también para apuntar. Era un portavoz de AEMET que decía justo exactamente lo que estáis contando, que es verdad que no se podía hablar que sea producto del cambio climático este huracán, pero que sí que se hablaba de la temperatura del agua, que está entre 2 y 3 grados por encima de lo normal, hablaba él, supongo que es de la media, y que eso, pues sí, favorece que hoy por hoy se produzcan huracanes, pero que es decir que eso es el cambio climático directamente, bueno, ya más adelante cuando haya más pruebas científicas. Pero que es verdad que sí que podían ser, decía también Juan Carlos, no sé si estás de acuerdo, que pueden ser más potentes por lo de la temperatura del agua. Sí, eso es lo que nos están diciendo los modelos, pero hasta la fecha tampoco ha ocurrido, O sea, todavía no hemos tenido ningún huracán que haya roto todas las barreras de lo que se ha producido hasta la fecha registrado, Ni siquiera los que ha habido este año. Es cierto que son muy fuertes los huracanes que ha habido este año, pero también es cierto que los años anteriores tampoco habíamos tenido huracanes excepcionalmente fuertes, ¿sabes? Entonces, vamos a tener un poquito de precaución y esperar a ver qué pasa los años sucesivos. Desde luego, los modelos nos están diciendo que tiene que pasar y que es lo lógico que pase. Pero claro, hay que esperar a la comprobación y por supuesto el principio de precaución nos dice lo que ha dicho Oriol, que hay que preparar tanto las infraestructuras como a las poblaciones, pues sobre todo para que no haya daños a escala, o sea, daños humanos importantes,
Claro, claro, y a eso va el libro ese O que sea, y, has contado. aprender mucho aprender sobre todo mucho que muchas veces son cosas que no cuestan tanto dinero, porque por ejemplo ahí vemos como en Cuba, que sí que es una zona del mundo en la que es muy frecuente que pasen este tipo de fenómenos, que pasen huracanes por allí, pues ha habido daños materiales importantes, pero sin embargo no ha habido ningún muerto. Y es muy raro que se produzcan muertos en Cuba, ¿eh? Cuando pasan huracanes. O sitios como Japón. En Japón también es, sobre todo en el sur, es muy habitual que pasen tifones tremendos. Recordemos que los huracanes del Pacífico o los tifones, pues son, o sea, pueden ser aún peores que los del Atlántico. Y de hecho, los peores huracanes de toda la historia han sido en el Pacífico. Y sin embargo, allí tampoco es frecuente que haya víctimas mortales, ¿no? O sea que se pueden hacer cosas con poco dinero, como pasa en Cuba, o simplemente teniendo a la población muy concienciada, disciplinada, como pasa en los dos países, tanto en Cuba como en Japón, pues se pueden evitar los daños humanos, ¿no? O sea, que haya víctimas mortales, básicamente. Ujú. Oriol, ¿quieres comentar algo más del tema de la Ofelia? No, creo que lo hemos dejado ahí bastante Vale, bien. pues sí, nos lleva además como los vientos que propiciaron el huracán son los mismos que han contribuido a extender parte de los incendios en Galicia y en Asturias, pues nos conecta directamente con otro tema, como es el de los incendios en España, que ya os contaba antes, que está todo el tema de la ineptitud política y el eucalipto, que Franco extendió por aquellas zonas, luego están los pirómanos y bueno, hay otros factores, pero bueno. Para dar algún dato antes de empezar, mientras os doy la palabra, parece que esta última década, este año ha sido especialmente malo. Dentro de esta década, última, han sido 48.000 hectáreas, más de 48.000 hectáreas las que se han quemado, pero en 2006 la oleada fue tremenda y llegó hasta 95.800, o sea, casi el doble no, de hecho, sí, casi el doble de lo de este año, pero vamos, aún así no, este año también ha habido muertos y os quería preguntar por esas causas y cómo veis el tema. ¿Quién quiere empezar? O si quieres, empiezo yo un Vale, Oriol, poquito. Sí, sí. adelante. Vamos a ver, según Europa Press, 100.000 hectáreas desde el 1 de enero hasta el 17 de septiembre. O sea que no estamos incluyendo, no estamos incluyendo todavía lo que ha pasado ahora, ¿eh? O sea, terrible. En 10 años, 878.000 hectáreas, que me he molestado en ir a calcular 8.700 kilómetros cuadrados, que equivale a la superficie de Puerto Rico. Así que es terrorífico lo que está sucediendo. Me gustaría enlazar. Las causas son complejas. Yo he escuchado programas, he leído. Las causas son complejas, evidentemente, y también hay un tema político que es muy importante y volvemos a enlazar con lo que hablaba antes, prepararse. España se va a convertir en el Sáhara mucho más rápido si dejamos que se quemen nuestros bosques. Pero si replantamos nuestros bosques y si cuidamos nuestros bosques, la acción humana también puede causar un efecto positivo. Podemos también mitigar el cambio climático defendiendo esa humedad que captan en los árboles, porque cuando tú ya no tienes esa cubierta forestal, pues hay mucha más erosión, el terreno se deseca, etcétera, ¿no? Todo esto que ya sabemos sobradamente, ¿no? Entonces, es vital que España se lo tome esto muy en serio. Y no es solo de que quede bien en la postal, ¿no? Porque esto en general la derecha sí que muchas veces sí que lo entiende, ¿no? La postal, ¿no? El efecto, qué bonito es pero no más allá, ¿no? Pero a veces, no todos. Hay algunos que efectivamente lo entienden perfectamente. En el caso de Galicia, pues yo he estado leyendo y bueno, se habla de muchas causas confluyentes, ¿no? El octubre más cálido de los últimos años, ¿no? Estos vientos que han influido muy negativamente en propagar esos incendios. Muchas veces gente estaba quemando rastrojos
y los ha puesto a quemarlos sin ser consciente de que se iba a levantar un vendaval, ¿no? Y que iba a extender el fuego, pues, y con también ha habido, pues creo que entiendo que ha habido sequía, ¿no? Pues ha ardido como una tea. Luego estamos hablando de los eucaliptos estos que yo en Cantabria, que tengo familia, pues están por todos lados, ¿no? Estos que arden, eso que además es muchas veces la estrategia del árbol, ¿no? Hay muchos árboles que usan esta estrategia, hay muchos árboles que aguantan o que se pueden regenerar, ¿no? En el caso de un incendio, ¿no? Y evolutivamente arden muy bien porque luego se recuperan muy rápido, como es el caso tengo entendido, de eucalipto. Eh, el matorral mediterráneo también parece que le pasa parecido, ¿no? Arde muy fácil y entonces pues hay una especie que va ganando terreno, ¿no? Que es la que se recupera antes, ¿no? El pino, entiendo que el eucalipto posiblemente también. Es claro una combinación letal porque hemos alterado la masa vegetal originaria, ¿no? Que entiendo que en el norte debería de ser el roble, las hayas, etcétera, ¿no? Todo eso se ha ido repoblando con especies que se consideraban más productivas, ¿no? Para ahora el papel, etcétera, ¿no? Supongo que otro tipo de cosas que hagan con estos árboles, ¿no? Esto es una influencia negativa. Los pirómanos, pues a veces esto no debe estar no debe estar suficientemente castigado porque hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? El gobierno de Galicia también despidió a montones de brigadistas, ¿no? Parece que se ha ido gastando más dinero en el tema de la contención de los fuegos forestales año a año, pero el caso es que cada vez es peor, ¿no? En Portugal ha sido verdaderamente terrible la situación, con muertos bueno, ahí ha habido dimisiones, cosa que en España es Aquí eso algo no. inédito, ¿no? No sé, es una cosa que no se entiende aquí, deberían ya borrar el verbo Joder, de la Real Academia. recordemos a quién tenemos de presidente del gobierno, Es increíble, sí. al tío que hundió el Prestige. Sí, al tío que dio el Prestige. Bueno, en fin. Ha habido mucho del monotema y sabemos mucho de cómo las sentencias se aplican en España, los amiguetes les va bien, bueno, y aquí no hay nadie responsable de nada, es un desastre, ¿no? En fin. Todo esto, luego también el envejecimiento de la población, ¿no? Muchas de esas zonas, por lo visto, ha habido envejecimiento de la población y movimiento de la gente a las zonas urbanas y muchas de estas zonas quedan abandonadas y además con una vegetación que no era la autóctona, como ya hemos dicho antes, ¿no? Que es esta que es más productiva, ¿no? O que se replantó en su día, que Franco, quien sea, replantara, ¿no? El gobierno que fuera. Y bueno, el problema se va agravando, pero solo quiero decir una cosa, es la superficie de Puerto Rico. Es que nos quedamos así sin esto se convierte en país en el norte del Sáhara en 2 días, como quien dice, históricamente. Como esto no se tome en serio, ¿no? Y bueno, paso la palabra pero vamos, es algo increíble. Y algunos datos técnicos también para dar, más que nada, respecto al tema de la sequía. Si trazamos una línea que incluya toda la España seca, es decir, quitando la franja cantábrica hacia el sur, solo se ha librado de la sequía extrema durante el mes de septiembre la zona más oriental de la península, la zona más nororiental, para ser más precisos, y que tampoco ha sido húmedo el mes de septiembre, simplemente que ha habido una sequía moderada. En el resto, incluyendo todo Portugal, la sequía ha sido extrema, pero extrema, o sea, el nivel de precipitación por debajo del 25% del normal, en muchas zonas cero de precipitación. Eso por un lado. Y por otro, si vamos a octubre, las precipitaciones hasta
este frente que entró el martes en la península, pues sí que va a ser un episodio puntual del mes de octubre, ya según todos los modelos, a no ser que entre algún frente más muy a finales de mes, pero desde luego para la próxima semana tenemos otra vez sequía y lo que queda de esta, pues la precipitación ha sido también cero, en la península, prácticamente en todas las zonas. Y en cuanto a la anomalía térmica, pues tenemos que ha sido en las zonas donde más incendios ha habido entre 2 y 5 grados centígrados por encima en Galicia y hasta 8 grados centígrados por encima en Portugal. Esa es la anomalía térmica que había en los días en la semana anterior a los incendios. Es decir, que estamos hablando de unas temperaturas más bien propias de la segunda, de mediados de septiembre que de mediados de octubre. Y en algunas zonas de Portugal todavía más alta, ¿eh? Entonces, bueno, unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas. Veníamos ya de un verano sequísimo, que eso también hay que recordarlo. Tenemos, si cogemos el porcentaje de precipitación en los 3 meses anteriores, pues ha sido ridículo en casi todas las zonas donde ha habido incendios, por debajo del 50% en la mayoría de ellas. Es decir, que el verano también ha sido muy seco y esto unido a los vientos que hubo tremendos que venían también asociados a esta tormenta Ofelia, pues nos hemos encontrado, la tormenta Ofelia pasó muy cerca de las costas de Portugal y de Galicia, pues nos encontramos con que había una situación propicia, no, súper propicia para los incendios forestales. Y ahí es donde entra pues lo que llaman en Galicia la mafia del fuego, que es pues todo un conglomerado empresarial que está dedicado desde el reponer monte, el apagar incendios, el talar bosque, el procesar la madera, que también utiliza la madera quemada. Es decir, ahí hay toda una serie de intereses creados en una sociedad que, sobre todo en las zonas rurales, pues sigue arrastrando mucho de lo que es ese semifeudalismo gallego que pervive también en muchas otras zonas de la península, es ese semifeudalismo español. Mucha gente dice que España sigue siendo un país semifeudal, pues en estas cosas, en este tipo de mafias, pues es donde se ve más claramente. Y bueno, pues ahí ha sido una situación explosiva, que es lo que yo veo que ha causado esto. Respecto a los responsables políticos, pues en fin, pues, la responsabilidad está ahí clarísimamente. O sea, hay toda una serie, no vamos a apuntar como que han sido directamente responsables de los incendios, pero ya sabemos que ha habido pirómanos que han capturado y han dicho que han dado hasta cifras de cuánto les pagaban por cada incendio que provocaban. Ahora, ¿quién paga esto? Pues ya sabemos cómo se las gastan estas mafias. Quien lo paga de verdad normalmente, como lo tiene organizado en plan mafia, pues es muy difícil llegar a estas personas, y si los partidos políticos tampoco tienen mucho interés, pues ya nos podemos imaginar por qué, pues es dificilísimo llegar a desenredar estas tramas. Y luego los disparates que se han hecho desde hace ya un montón de décadas en Galicia con todo el tema de la industria del papel. Es que es algo aberrante, ¿no? Meter esas especies alóctonas, como sobre todo el eucalipto. El eucalipto es una especie súper dañina, que es una especie que favorece muchísimo los incendios forestales, que empobrece los suelos, pero que produce mucha madera. Y bueno, pues ahí esto también han metido muchísimo pino, que no era autóctono tampoco de Galicia, y que también son especies que empobrecen muchísimo los ecosistemas. O sea, son especies que impiden el crecimiento de muchas otras. Los mantos estos de agujas de pino pues son muy agresivos para que crezcan otras especies de plantas y en fin, se produce ahí desde luego una situación pues,
muy, muy propicia para la industria de la madera, para la industria del fuego, para que se produzcan también estas situaciones de incendios. Y aquí las administraciones parece que no tienen el menor interés en primar en dar marcha atrás en esta situación tan lamentable que a quien beneficia pues es solo algunos grupos empresariales realmente. Sí, la verdad es que no sé si habéis visto, había un artículo bastante interesante en Contexto que hablaba en relación con lo de la mafia empresarial que rodea todo el mundo de los incendios, pero no solo en Galicia, también en toda España. O sea, se habla de una investigación judicial que revela eso, que en toda España y Portugal existe esta mafia que ha conseguido pues todo tipo de concursos públicos de extinción y en todas las tareas, como decía Juan Carlos, pero que está eso en Valencia, en Andalucía, en Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, estoy viendo, y vamos, también en Portugal. Y es lo mismo de siempre, se han privatizado los servicios desde hace 20, vamos, las últimas 2 décadas y entonces hay una gente que se dedica a beneficiarse de eso. Es tremendo cómo pasa eso también con el tema de los incendios, cuando pues se destruye tanta el terreno para otro tipo de, aunque ya se explota, como decís, para el papel en vez de para algo pues que no se enriquezca solamente una sola empresa y que sea mejor para la comunidad, pero bueno, es lo que hay. No sé si. Luego decías, Juan Carlos, tú en Facebook que aún así la gente, bueno, hablando de esto de marca España, pues dices, bueno, aún así en la comunidad de Galicia la gente tiene. Todavía el PP creo que es la única, ¿no? En la que tiene mayoría absoluta, que la mantuvo, ¿no? Sí, sí. Yo no sé, son cosas Sociológicamente es alucinante. sí, realmente paradójicas. Yo no sé, A le han mí dado me sí, recuerda en sí, México cuando defienden al jefe del cártel, ¿no? Sale todo el pueblo, ¿no? A defenderle, ¿no? Si le llegan preso, ¿no? A la ciudad, ¿no? En algunos sitios de estos, ¿no? Es terrible. Mm. Cómo la gente termina apoyando a el statu quo y a estas élites depredadoras totalmente y no tenemos penas suficientes. O sea, debería, para mí, los responsables de este daño ecológico a escala tan bestial para mí, sinceramente, deberíamos hablar de cadena perpetua para esta gente. Es que no puede ser. De verdad que lo vamos a necesitar como el comer toda nuestra biocapacidad o toda la biocapacidad que España pueda necesitar. O sea, que es que la va a necesitar para defenderse de lo que viene. Es que debemos defender lo nuestro y desgraciadamente el cambio climático tampoco va a entender de fronteras también, eso también hay que decirlo, pero es que de verdad es algo, pero es como hablar con una pared. La gente se enquista y da igual, o sea, ya llega un punto en que vemos que los gobernantes ya pueden hacer directamente y deshacer lo que les dé la gana, están más allá del bien y del mal, esos sí que son ignífugos, esos sí que no arden ni echas gasolina en una cerilla y nada, y nada, imposible que ardan. Ni el asbesto aguanta también como esta gente, ¿verdad? Es algo que es verdaderamente indignante. Mm. es que yo creo que para mí esto es el ejemplo, aprovechando que le han dado el premio Nobel de Economía a Thaler, ¿no? El de la teoría del empujón, yo diría que esto es un ejemplo típico, ¿no? De cómo consiguen convencer a millones y millones de personas de que viven en el mejor de los mundos posibles. Que gente que, yo qué sé, jubilados que creen que si cambia la situación van a perder la pensión o se la van a rebajar. Funcionarios que creen que si esto cambia les van a despedir. Gente propietarios de viviendas que viven de las rentas del alquiler, que creen que si cambia el régimen van a entrar, les van a quitar los pisos y los van a repartir entre los pobres, bueno, y utilizan de forma masiva los medios de propaganda que tienen, que son todos para convencer a la gente
de que si cambian las cosas va a ser a peor para ellos, cuando es algo tan absurdo que para quien no estamos dentro de lo que es esa burbuja de medios de comunicación, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo, como decía Talleyrand, con los sables se puede conseguir controlar a la población, pero es que luego el problema que tienen, perdón, las bayonetas, el problema que tienen las bayonetas es que si bien sirven para controlar a los revoltosos, luego es incomodísimo sentarse sobre ellas, es decir, que lo que les conviene realmente a los gobernantes es tener huestes de creyentes. Es que estos tienen huestes a millones, esta gentuza. Y bueno, ahí se ve. Galicia es el ejemplo típico. Una sociedad que podía estar muchísimo mejor de lo que está deprimida, pero bastante deprimida, con una renta per cápita por debajo de la media nacional, que cuando podría ser pues una comunidad autónoma rica, sometida ahí a unas mafias de la droga, esto que estamos hablando, las mafias del fuego, con una pandilla de golfos impresionante ahí en el gobierno desde hace décadas. Y cuando hablo de Andalucía, cuando hablo de Galicia, hablo también de Andalucía, con el PSOE, me da lo mismo. Y sin embargo, ahí siguen votándoles y votándoles y votándoles. O sea, es que es algo alucinante. Y cosas que podrían ser totalmente racionales. Yo cuando paso por los secarrales manchegos y veo cómo están regando con aguas fósiles campos, extensiones inmensas de cereal, digo, pero esto es la mayor locura de la historia. Y ahí siguen. ¿Por qué? Pues porque resulta que estos son fincas grandes que tienen propietarios, que tienen mano en las diputaciones provinciales, que tienen mano en los partidos políticos, y no hay manera de que cambie una cosa tan irracional como es un riego, como regar por aspersión extensiones de cereales en un sitio como La Mancha. Y digo, pues vale, pues muy bien, pues así seguimos primando los intereses de las diferentes oligarquías, de las diferentes castas y castillas sobre el interés general y sobre la racionalidad. Es que tú pides mucha racionalidad a la gente. Te gusta mucho la psicología y ya te lo dice Taylor, ¿no? El hombre este y otros psicólogos y economistas de la Behavioral Economics, de la escuela ¿cómo se llama? Conductista, ¿no? Bueno, conductual Bueno, más bien. Conductual, pero conductismo es otra cosa, efectivamente. Pero vamos, que no, lo que te quería decir es eso, que no, que pedimos racionalidad y las decisiones además políticas, yo creo, además las han conseguido basar cada vez más en el miedo y en el desconocimiento, porque tienen cada vez más, pues a la gente que no sepa nada, porque en los programas y la televisión, y, vamos, pero no me refiero a los programas digamos, de perfil bajo, sino el mismo telediario que no informa nada, que nos han tenido mirando a otro lado toda la semana, que ya sabéis a dónde ha sido, pero un tema de interés general como este, el escándalo de las mafias o todos los problemas y el sufrimiento que está causando los incendios allí, y luego el final de la Gürtel. No vamos a hablar en radioactividad de este tipo de cosas políticas que se nos está yendo, pero es verdad. Que ese tipo de decisiones luego electorales y la gente las toma por otro tipo de motivos, como de estatus, y además yo creo que estamos cansados y amargados y ya pues se responde de otra manera, lo cual es muy muy frágil y lo está siendo en el tema de Cataluña, que hemos dicho que no vamos a meternos. Dime, ¿qué decías? no sé si va a hablar Oriol ahora. No, yo simplemente decir, corroborar que me parece que la intoxicación informativa en España está llegando a límites ya eh, bueno, que indescriptibles, ¿eh? De verdad que la gente, mi recomendación es que incluso si tienen que desintonizar los canales de televisión para vivir más tranquilos, hacerlo, ¿eh? Y moveros ahora uno se puede apañar con internet tranquilamente, incluso para ver series y televisión, periódicos, podcasts, radios. Es verdad, ¿eh? Es algo increíble, yo lo que veo. Y me parece muy peligroso, ¿eh? Yo alguna pesadilla he tenido con eso. No me extraña. Yo la Sí, verdad sí, es que tengo no. peleas todo el rato con mi familia para que Lo de de eso, los pero... medios, lo de los medios es brutal, ¿eh? O sea, la verdad, la televisión es que es un arma de control de la población impresionante. Ya sé que no es el tema del día, pero bueno, es que cuando uno ve temas como este de lo de Galicia y que pasan décadas y décadas y sigue todo igual, pues dice, no, pero es que esto es increíble, ¿eh? Mm. ¿Cómo
cómo pueden seguir votando a los mismos que no hacen nada para solucionar este problema, porque ahí tiene competencias, sobre todo el tema del uso del suelo público, sobre la repoblación forestal, eso ahí tiene, o sobre la gestión de los montes, es que eso tiene las competencias la comunidad autónoma, y a la gente le da igual, pues aquí seguimos votando a estos golfos y bueno, anchas Castilla no, porque están en Galicia. Bueno, no os voy a tirar más de la lengua con este tema, me acortaré también. Y vamos a ir al último, que era el de las bacterias resistentes. La semana pasada vimos que había una investigación nueva y una asesora de asuntos médicos del gobierno del Reino Unido ha dicho una frase muy categórica, es: el mundo se enfrenta a un apocalipsis de antibióticos. Esta noticia estaba en Guardian, en el periódico inglés. Y bueno, Juan Carlos, empezamos por ti, que eres aquí el que tiene también estos estudios en farmacia, entre otras cosas, y nos vas contando poquito a poquito qué tiene esta frase, qué significa, por qué lo dice, qué es la colistina, ¿no? Que creo que tiene que ver con esa sustancia. Sí, bueno, esto es un antibiótico de último recurso que se llama. Entonces, el problema bueno, vamos primero a hacer un poquito de historia, ¿eh? O sea, Sí, pero explícanos también, Juan Carlos, lo de último recurso, que me suena a mí bueno, al Banco Central Europeo, de prestamista de última instancia. Vamos a ver, hay cuando dentro de lo que es el abanico de antibióticos que se usan, los médicos, o sea, y las organizaciones sanitarias, por simple precaución, por un tema técnico que ahora explicaré, tienen clasificados los antimicrobianos en varios grupos. Son opciones son primeras opciones, segundas opciones y luego último recurso. Que voy a aclararlo. O sea, primera opción es cuando, por ejemplo, una persona tiene una infección que no remite por sí sola, le manda el médico un antibiótico. Por ejemplo, imagínate que tú, Marta, tienes una infección de garganta, una infección bacteriana, una amigdalitis, que llevas unos días con fiebre, con inflamación de las amígdalas, toses, mocos, etcétera, y que no te remite. Pues entonces tú vas al médico y el médico coge y te va a mandar pues un antibiótico de primer recurso, que probablemente sea una amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, de repente, esto va a ser, imagínate que tienes una bacteria que tiene resistencias y el amoxicilina clavulánico no te hace nada. Te puede ocurrir perfectamente y cada vez ocurre con más frecuencia. Entonces, si tú sigues empeorando, el médico ya va a decidir administrarte, recetarte un antibiótico de segunda opción. Probablemente, pues en este caso, pues sea una cefalosporina de tercera generación o una cosa de estas. Entonces ya imagínate que también es resistente esta bacteria y que tu estado se sigue agravando, que empieza a colonizar las vías respiratorias inferiores, primero las vías respiratorias medias, se te produce una bronquitis y luego eso sigue progresando a las vías respiratorias inferiores y se te genera una neumonía. Eso son cosas por las que moría habitualmente la gente, ¿eh? Hasta hace simplemente 70 años, ¿eh? Y hasta hace bastante menos en países pobres. Y aún sigue muriendo gente por estas cosas en países pobres con cierta frecuencia, ¿eh? Pero esto era el ABC de la muerte de la gente hasta hace 70 años. Pues resulta que a ti te van a ingresar en el hospital, te van a hacer unos cultivos, te van a hacer un antibiograma y te van a administrar pues ya seguramente lo que llaman, a lo mejor te da sensible solo a antibióticos de último recurso, que puede ser por ejemplo la ticarcilina, por ejemplo la colistina, o el imipenem, y te van a coger y te van a administrar uno de estos antibióticos. Entonces, estos son antibióticos que solo se usan en casos de necesidad, en casos en que tenemos un estado que pone, o sea, una situación que está poniendo en riesgo la salud, en riesgo importante la salud del paciente y no hay manera de controlar la infección de otra manera. Entonces, estos antibióticos de último recurso, el problema que tenemos, vamos a contar un poquito de historia, como ya he dicho, hasta todo el mundo ha leído cuando estudiaba, hacía sus estudios de grado medio, de grado, pues ha leído la historia del descubrimiento de los antibióticos, ha escuchado la historia de Fleming,
de cómo descubrió la penicilina, de Wassmann, cómo descubrió luego la streptomicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo después de la Segunda Guerra Mundial pues ya se comercializaron de forma masiva los antibióticos, como hubo una explosión en el descubrimiento de los antibióticos y también ha habido modificaciones. Y lo que ya no tanta gente sabe es que el descubrimiento de nuevos antibióticos o la síntesis de nuevos antimicrobianos pues es algo que más o menos se ha estabilizado y ya no ha progresado gran cosa desde hace décadas. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que nosotros lo que hemos utilizado realmente es aquello que una familia del reino de los eucariotas, que son los hongos, unas sustancias que a veces están modificadas, a veces no, pues en su mayoría lo que hemos encontrado son estas sustancias que ya habían desarrollado a lo largo de incontables generaciones estos hongos para competir de forma ventajosa con las bacterias por el alimento en el medio natural. Que es lo que hacían estos hongos, es que segregaban estas sustancias, mataban a las bacterias o controlaban su crecimiento según fueran antibacterianos de tipo bacteriostático, de tipo bactericida. Bacteriostático quiere decir que controlan el crecimiento de las bacterias y bactericida que las matan. Y lo que hacían los hongos es que competían de forma ventajosa con las bacterias. Las bacterias evidentemente no se van a estar quietas. Lo que hacían las bacterias era generar a su vez unas proteínas, unos enzimas que trataban de inactivar estas sustancias que generaban los hongos. Por ejemplo, en el caso de los derivados de la penicilina, lo que generaban eran unas proteínas, unos enzimas que eran las beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas, el problema que generaban para las bacterias es que tenían un coste metabólico. Entonces, solo se generaban, cuando la competencia con el hongo desaparecía, pues estas beta-lactamasas tendían a desaparecer de las poblaciones bacterianas. Pero permanecían ahí en forma minoritaria hasta que otra vez estaban en presencia del hongo y volvía a generarse otra vez esta presencia de bacterias que incorporaban esta resistencia a las sustancias que producían los hongos. Pues todos estos mecanismos que se han generado durante incontables millones de años, porque todo esto, recordemos, que viene desde la época, desde la era precámbrica, o sea que estamos hablando de cientos de millones de años de evolución paralela de los hongos y las bacterias, pues resulta que nosotros hemos entrado como un elefante en una cacharrería en el ecosistema que se mantiene, en el ecosistema de equilibrio que mantienen los hongos con las bacterias, hemos empezado a utilizar de forma masiva las sustancias que segregan los hongos en su equilibrio vital con las bacterias y automáticamente lo que hemos empezado a hacer es a seleccionar las bacterias que desarrollan estas proteínas, estos enzimas que provocan las resistencias a estas sustancias segregadas por los hongos, es decir, los antibióticos. Es decir, nosotros hemos introducido un elemento de selección natural anómalo en las poblaciones bacterianas. Nosotros también, como realmente parece que somos muy listos, pero lo único que hemos hecho ha sido utilizar lo que ya había producido la naturaleza, pues resulta que una vez que hemos agotado el arsenal que ya habían producido los hongos, nos encontramos pues con que estamos metiendo ese elemento de selección natural en las poblaciones bacterianas y cada vez hay más poblaciones bacterianas que son resistentes absolutamente a todo lo que segregan los hongos. Son bacterias, evidentemente, que tienen un coste metabólico mayor que las poblaciones que no tienen, que las poblaciones bacterianas que no disponen de estos enzimas que les generan esa resistencia a los antibióticos, pero que como las otras bacterias no están, pues son las que proliferan. Y en esa situación estamos ahora mismo, en que la
nuestra capacidad para generar nuevos antibióticos está perdiendo la carrera con la capacidad de las bacterias para generar resistencia a esos antibióticos. Y ahora mismo la problemática fundamental es que se está anticipando una nueva era oscura en que la gente empiece otra vez a morir, no de una forma tan masiva como en la era anterior a la de los antibióticos por infecciones, pero que desde luego va a volver a ser una cosa habitual, que la gente muera por infecciones bacterianas, lo cual es especialmente preocupante no tanto en las personas inmunocompetentes, en que siempre ha sido raro que mueran por infecciones bacterianas. Perdona, pues, ¿inmunocompetentes? Me refiero con su sistema inmune intacto y personas que tienen una resistencia fuerte de tipo orgánico, es decir, bien alimentadas en un estado bueno de salud. Pero es especialmente preocupante en la gente que aún no es inmunocompetente totalmente, como son los niños, y en la gente que ya tampoco lo es y que sobre todo está debilitada físicamente, como son los ancianos o los enfermos. Entonces, lo que se está anticipando es que va a haber subidas fuertes de la mortalidad infantil por infecciones y que también va a haber un incremento de la mortalidad por infecciones en la tercera edad. Yo por los cálculos que he leído es que probablemente en 30 años se pueda multiplicar por 10, por 20 o incluso por 30 la mortalidad por infecciones. Que eso no lo colocaría todavía ni mucho menos como primera causa de muerte, pues ya volvería a ser una causa importante de muerte, que ahora no lo es. Ya no, está claro. Y una pregunta sobre los posibles factores que han entrado en que nos hayamos hecho tan resistentes. El sobreconsumo, el tema de la ganadería que hemos hablado otras veces, que le dan antibióticos a lo que comemos, o qué otros factores puedes mencionar, aparte de lo que has mencionado. Bueno, tenemos lo primero lo primero es que es un problema muy intratable, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo primero que hay que decir. El problema es muy intratable porque de forma inevitable esto va a ir pasando. O sea, eso Ajá, es o sea, lo único que podemos aspirar es a retrasarlo lo más posible y a meter dinero en la investigación científica para tratar de que según vayamos generando no va a ir ampliando el arsenal antibiótico, el arsenal antimicrobiano para que esto se retrase lo más posible o incluso pues llegar a un equilibrio en que nuestra capacidad de generar nuevos antimicrobianos sea lo suficientemente rápida para que si esto lo tratamos de la forma más cuidadosa posible, pues que intentemos llegar a un equilibrio con la rapidez con la que las bacterias generan resistencias. Yo lo veo complicado, pero podría ser que se consiguiera. Pero eso en primer lugar, que es un problema muy intratable. En segundo lugar está el tema de que existen esos centros de selección de bacterias, de monstruos bacterianos que son los hospitales. O sea, esos son lugares donde por sus propias características, que es donde entran los pacientes más graves, uh-huh. se generan ahí y son focos de diseminación. Entonces eso también es un problema muy intratable, el de los hospitales. Me encanta. Y luego, en tercer lugar, pues está el sobreconsumo de antibióticos que en países, en Europa, en Estados Unidos, pues en las últimas décadas se ha conseguido controlar bastante el sobreconsumo de antibióticos a nivel humano entonces esto ahí poco más se puede hacer, por lo menos en los países que tienen sistemas sanitarios que funcionan bien y luego en la ganadería industrial, que ahí sí que se puede hacer bastante más y que se están utilizando sobre todo en países que no lo llevan muy controlado el tema, se están utilizando muchísimos más antibióticos de lo debido y claro, eso es una fuente de generación de estos plásmidos de resistencia en las bacterias que luego se van pasando de unas cepas bacterianas a otras. O sea, ahí en la ganadería industrial sí que se puede hacer mucho. Uh-huh. Y yo creo que se está haciendo muy poco
y ahí también probablemente entren, yo más que en Europa lo veo que está relativamente bien controlado el tema, lo veo más problemático en Estados Unidos, que el lobby de la ganadería pues tiene mucho poder y sobre todo en países que esto lo tienen mucho peor controlado como son China o muchos países emergentes. Hay una pregunta. O sea, ¿la resistencia se está generando por igual en el mundo o hay países ¿se sabe si hay países con más Pues resistencia? No sabes. yo esos datos no los Nada, tengo, ¿no? no te puedo decir. Vale. Oriol, ¿quieres hacer alguna pregunta o comentar todo lo que nos acaba de contar Juan Carlos? Bueno, lo ha explicado genial. Yo simplemente, de la poca información que he visto un reporte, un informe de la Organización Mundial de la Salud que confirmaba esto que nos estaba comentando el 20 de septiembre, que nos estamos quedando sin antibióticos. He leído por ahí en The Guardian que hablaban de que ya estamos hablando de 700.000 muertes al año globalmente por resistencias a antibióticos. Y imagino que de lo que hemos hablado muchas veces también hay que tener en cuenta de que también en la ganadería industrial también quizás apuntar que también supongo que ahí se generan esas resistencias también, ¿no? O sea, con Sí, sí, tanto así es, antibiótico. así es. La bacteria, eso es como un campo de entrenamiento concentrado para bacterias, ¿no? Y que al final, bueno, pues la tuberculosis se está volviendo, hay una cepa que es ya prácticamente invencible de tuberculosis. Eh, Leo aquí, es bastante preocupante. Y yo ahora que hemos tenido o que España ha tenido la fiesta nacional, ¿no? Recordatorio, ¿no? Hay un libro, pero no he tenido ocasión de leerlo, de Jared Diamond, que tiene otro muy famoso que es Colapso, pero también está en forma de documental, que se llama Pólvora, Gérmenes y no sé qué más, ¿no? Y que cuenta un poco cómo los españoles las apañaron para conquistar un continente tan grande como América, ¿no? Y bueno, él comenta que el tema de los gérmenes fue un tema fundamental. Evidentemente, los españoles cuando llegaron no tenían ni siquiera a día de hoy, probablemente sea muy difícil tener esa capacidad de destrucción en el sentido de que muchísimos murieron por las enfermedades contra las que no estaban preparados, ¿no? Bueno, aquello, pues, está la gripe española también, que no sé por qué nos ponen ya que no era española, ¿no? Pero ponen ahí el tag, ¿no? Pero quiero decir que en la historia ha pasado, pues estos son antecedentes un poco terribles, ¿no? Tenemos sistemas sanitarios muy buenos. Efectivamente, si entiendo que si al final encuentras con una superbacteria que resiste todo, pues prácticamente lo que tienes es tu organismo, tus anticuerpos y nada más, ¿no? Y probablemente, bueno, pues antes de los antibióticos, como comentabas, ¿no? La gente se podía morir de un corte en la mano, ¿no? Se Así infectaba es, así es. y te morías, tal cual, ¿no? O sea, con un cuchillo oxidado o lo que fuera, que podía ser fatal en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, otro gran tema que nos tenemos que enfrentar tarde o temprano, ¿no? Y cada año ya se van incrementando las alarmas, ¿no? De estas organizaciones que dependen de la ONU y de otras organizaciones de salud a nivel mundial, que lo grave que es, ¿no? Y que es un tema muy importante, ¿no? Pero habrá que actuar en múltiples líneas, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por lo menos en los países más desarrollados, el tema del antibiótico, de lo que te dan, está súper controlado. Aquí me ha pasado una vez que tuve una infección, bueno, una gripe, y se me complicó una infección en los pulmones bacteriana y me dieron los antibióticos, me Sí, contaron las sí. pastillas y me dieron exactamente lo que el mínimo que necesité para salir de aquello, que no era nada grave, ¿no? Pero te las cuentan, ¿no? Y entonces, verdaderamente ese tema, en el tema humano, en los países más desarrollados al menos lo veo muy controlado.
De hecho, Juan Carlos, entonces hay un poco de mito con lo del sobreconsumo, que siempre que se quiere culpabilizar a veces al consumidor o al paciente. Dime. En Europa y Sí, en o Europa. sea, en países con sistemas de salud avanzados, sí, yo creo que hay mito, ¿eh? Ajá. O sea, había sobreconsumo hasta los primeros 90, diría yo. En las dos últimas décadas yo veo poco sobreconsumo, ¿eh? Yo lo veo bastante controlado el tema, ¿sabes? No, 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 no. Eso, desde luego, creo que estaría mucho peor la situación si no desde los sistemas de salud no se hubiera dado instrucciones estrictas a los médicos y a las farmacias para controlar lo que es la venta libre de antibióticos, que es que era muy habitual, o sea, hasta los años 80 yo recuerdo que era súper, súper habitual que una persona se pusiera enferma, que a lo mejor era con un resfriado, que no tenía, que evidentemente no es sensible a los antibióticos porque es un virus, y se fuera a la farmacia, le dieran un antibiótico, se lo tomara y luego se curara espontáneamente del virus, porque claro, un resfriado se cura espontáneamente, y sin embargo, entre tanto, se había tomado el antibiótico y había generado a lo mejor en los estreptococos que viven de forma comensal en el sistema respiratorio, pues ahí había generado resistencias a ese antibiótico, que luego a lo mejor esos estreptococos en una persona más debilitada, pues podían causar una infección en otra persona que fuera resistente a ese antibiótico que esa primera persona había tomado, ¿eh? O sea, que eso era una forma de generación de resistencias muy habitual en aquella época. Y bueno, de hecho, el que ahora no se puedan usar, o sea, la amoxicilina era un fármaco que se usaba de una forma habitual en los años 70 y años 80, sin embargo se tuvo que dejar de usar prácticamente debido al sobreconsumo que había en aquella época. Ya casi todas las bacterias o la mayoría de ellas desarrollaron las beta-lactamasas, incorporaron la producción de beta-lactamasas en su metabolismo y a partir de entonces pues se ha tenido que usar asociada al ácido clavulánico para evitar ese problema. ¿Y eso fue la OMS y las asociaciones médicas las que lo difundieron y las que lo Claro, pidieron? claro. A instancias de la OMS, los sistemas de salud estatales fueron los que dieron instrucciones a la clase médica pues Ajá. para que implementara esto tanto a Vale, nivel vale. público como privado. A nivel público va muy controlado el tema, pero a nivel privado pues también. La verdad es que los médicos se suelen comportar de una forma bastante responsable, ¿eh? Y no suelen abusar de los antibióticos. Ujú. Oriol, te he cortado, no sé si ya. No, 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 nada, nada, nada más que, bueno, que sí, que yo creo que eso, que están, que habrá que ver y atacar en varios sitios, no, no es volver a repetir lo mismo, o sea que no tengo mucho más que decir sobre este tema. Pero no te Mm. preocupes porque creo que lo llevan los partidos en sus programas, como con lo del cambio climático, reforzar el sistema de salud y todo esto, y justo debajo del tema de la unidad de España. Así que Mm. seguro que están ahí Ah, reforzando. Eso es lo re- más importante del Sí, mundo. no. Sí, sí. Mientras tenemos el cambio climático, tenemos las resistencias a los antibióticos, tenemos mil problemas encima, resulta que nada, nos preocupamos de las peleas entre los políticos de uno y otro signo y de si estamos unidos o estamos separados. Bueno, en fin, yo En qué fin, sé. sí. Pues Eso nada, si eso es lo más importante de lo que tenemos que discutir, pues no me extraña que tengamos encima los problemas que tenemos y que nadie les busque solución. no, eso es lo malo que se van a grabar. Pero bueno, la verdad es que espero que no hayamos dejado a la audiencia pesimista, pero me temo que sí. Oriol, te vemos en Twitter y también en algún sitio más. No, de momento no, pues mi blog está súper abandonado, Ah, así que vale. Y a ti, Juan Carlos, en el Confidencial y también por aquí, ¿verdad? ¿Vas a publicar Ujú. algo mañana? O... Sí, sí, mañana sale un artículo sobre vivienda, precisamente, en que hago un análisis de cómo está evolucionando el mercado de la vivienda durante la recuperación y especialmente me centro pues en la ausencia de políticas públicas para ayudar a toda esa cantidad de jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda. Ahí en el artículo lo explico por qué no pueden y, y tampoco hay ningún tipo
intervención en lo que está pasando en el mercado del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, donde en los núcleos urbanos tenemos ya los precios muy por encima de lo que fueron los máximos de la burbuja. Bueno, ese tema, a ver si lo abordamos en Economía Directa, que está también muy interesante. Yo, para cerrar, os recuerdo entonces que tenéis el canal de Telegram todos para no perderos todo lo que se publica en Colectivo Burbuja, y agradecemos también el trabajo de Juan Martínez en la edición de los audios. Y a los socios os quería solamente decir que pronto empezaremos a preparar la asamblea y tendréis noticias por el correo y por el Facebook y todos los canales. Así que ya os diremos cuándo podemos vernos y dónde será. Vamos, lo decidiremos entre todos. No lo vamos a decidir ni yo ni nadie. Así que nada más y hasta el próximo día.